Respondiendo, ¿por qué un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Isaías 9, versos 6 y 7. Isaías 9, versos 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La mayoría de las versiones usaban el verbo nacer en la forma pasada, no en la forma futura. Así que eso es suficiente para responder a la profecía. A pesar de esto, responderemos al texto para asegurarnos de que el texto no habla de Jesús. Génesis 16, verso 11. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Génesis 16, verso 15. Y Agar dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. No hay problema en la prueba. El niño nace de los judíos, y no de Dios, porque el que habla es de los judíos. ¿Aceptas que Dios nace? El principado sobre su hombro. Juan 16, verso 36. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían porque yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan 6, verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús ni siquiera ocupó la presidencia. Si Jesús rechaza la realeza, esto contradice el texto. Y se llamará su nombre Admirable Consejero. ¿Era el nombre de Jesús Admirable Consejero? No. ¿Tiene el nombre de Jesús en sí mismo una maravilla? Jesús en griego pronuncia Jesús. Hay muchos que fueron llamados Jesús en el Antiguo y Nuevo Testamento. Texto: Mateo 22, verso 17, en algunas traducciones. Y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó: ¿A quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, el que llaman el Mesías? Jesús igual Isaías. Josué: el Señor será salvo. Hebreos 4, verso 8. Reyes 23, verso 8. Hechos 13, verso 6. Hay muchas personas a quienes Josué llamó. Entonces el nombre en sí mismo no es admirable consejero, porque hay muchos otros que llevan el mismo nombre, y el nombre no es único. Dios. Éxodo 7, verso 1. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Salmos 82, verso 1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Dios en el Antiguo Testamento significa gobernante. Fuerte. Juan 5, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Marcos 6, verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Mateo 20, verso 23. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo,
sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Marcos 6, verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Jesús no era ni fuerte ni poderoso. En segundo lugar, la palabra usada lleva el número, que significa poderoso, como en Génesis 6, verso 4, 10, verso 8, Isaías 3, verso 2, Josué 6, verso 2. Padre eterno. ¿Fue Jesús un Padre? Príncipe de paz. Mateo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Pasamos al siguiente texto. Isaías 9, verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él será rey del reino de David. Crónicas 3, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Y los hijos de Josías, Joanán su primogénito, el segundo Joacim, el tercero Sedequías, el cuarto Salum. Los hijos de Joacim, Jeconías, su hijo, hijo del cual fue Sedequías. Mateo 1. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. En el templo la deportación a Babilonia. La pregunta: ¿por qué fue Mateo, Joacim, eliminado de la genealogía de Jesús? Jeremías 36. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él, y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Según la Biblia, Jesús es descendiente de alguien a quien Dios y sus descendientes les han prohibido al rey. Además, Jesús originalmente no reinaba, y él y sus seguidores eran débiles en la tierra, como en Jesús 18, verso 36, 6, verso 15 y 8, verso 36. Conclusión. También hemos visto que esta profecía no tiene nada que ver con Jesús de cerca o de lejos. Más bien, no hay una sola palabra en la profecía que se aplique a Jesús. La pregunta lógica es: ¿por qué la Iglesia te dice que esta profecía sobre Jesús es evidencia de su divinidad? ¿Sabes por qué? Porque muy simple. No hay un solo texto en la Biblia en la que Jesús diga de sí mismo que Él es Dios. Por el contrario, los textos son claros y muchos confirman que Jesús es un ser humano, un apóstol y un profeta de Dios, como en el video El hombre Jesús.